Leónidas, y este 1 de mayo, una historia muy importante para la clase trabajadora del mundo, y aquí en Rosario también con sus particularidades de esta historia. Sí, justamente aquí nos encontramos en la Plaza López, que es de donde se llamó a la concentración en aquel 1 de mayo, el de 1890. Los obreros se concentraron aquí en esta plaza, que era una plaza de carretas, era una plaza que prácticamente de extramuro de la ciudad, ubiquémonos en 1890, de aquí hacia la zona sur era toda una zona de quintas, y los obreros se llamaron a concentrarse aquí en esta plaza, en la Plaza López, en donde ese día se reunieron más de 1000 trabajadores, y a partir de aquí se hizo una marcha por todo el centro de Rosario. Por eso esta plaza adquiere una gran importancia. Creo que tendría que ser más difundido esto de que aquí en la Plaza López se conmemoró el 1 de mayo, la primera concentración. Hay algunas placas de distintas organizaciones políticas recordando los 100 años, recordando otros momentos históricos también. Aquellos trabajadores que eran fundamentalmente anarquistas y socialistas. Siempre recordamos de que, bueno, según las crónicas de las épocas, se reunían en el bar La Bastilla, o la Vieja Bastilla para algunos, un bar que estaba en calle Rioja, entre Sarmiento y Mitre, que era un bar que se reunían los inmigrantes anarquistas y socialistas, donde había franceses, había españoles, había obreros alemanes también, franceses, italianos, y ahí decidieron sumarse a la convocatoria que vino de Buenos Aires del Club de los Socialistas Alemanes para conmemorar en la Argentina el 1 de mayo de 1890, para demandar a las autoridades por las 8 horas de trabajo, por las 3-8, las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de estudio o de esparcimiento, las 3-8. Una convocatoria que había nacido el año anterior, en 1889, en un congreso obrero y socialista que se realizó en París, donde concurrieron representantes de más de 20 países, y entre ellos un maestro argentino, Alejandro Peiret, que fue en representación de los obreros argentinos. Ahí se resolvió en 1889, para el 1 de mayo de 1890, al unísono en todos los países del mundo, demandar a las autoridades como eje central las 8 horas de trabajo, pero una serie de demandas también del movimiento obrero de ese momento. Era un momento en que hacía ya 30, 40 años que la clase obrera a nivel mundial, fundamentalmente donde el capitalismo estaba más desarrollado, como en Europa y en Estados Unidos, estaban demandando las 8 horas de trabajo, porque se trabajaba 14, 16 horas. Habían surgido en Estados Unidos las ligas por las 8 horas de trabajo. En la primera internacional demandaba como primera instancia las 8 horas de trabajo, y en Estados Unidos se había producido en 1886 una represión importante, una concentración en Chicago. Ahí son detenidos una cantidad de dirigentes importantes y condenados a muerte, donde pasan varios de ellos a ser conocidos como los mártires de Chicago, porque son ahorcados. Invito a quienes nos ven de leer la hermosa crónica, es triste, pero escrita con la pluma de José Martí, cuando José Martí era como periodista, escribió entre ellos para el diario La Nación de la Argentina el linchamiento de los mártires de Chicago. A partir de todo esto, bueno, la Argentina se suma a esa demanda,
y los obreros de Rosario, que ya habían protagonizado para esa época importantes luchas. Se conmemoraba todos los años el alzamiento de la Comuna de París, el primer gobierno obrero en el mundo, y se habían producido importantes huelgas, se estaban organizando los sindicatos, y envían a Virginia Volten y a Rómulo Vidi a sumarse a esta convocatoria de los socialistas alemanes, y se decide realizar en Rosario este primer acto, partiendo aquí desde esta Plaza López. Un día lluvioso, un día donde se juntaron 1000 obreros, una cantidad importante para lo que era Rosario en esa época, y sobre todo también por lo que en Buenos Aires se reunieron 3000 personas. Ese día hubo en la Argentina 4 actos: Rosario, Buenos Aires, Bahía Blanca y Chivilcoy. Y bueno, Rosario se parte de aquí, desde la Plaza López, se hace todo un recorrido por el centro, como dicen las crónicas del diario La Capital, custodiado por bomberos a caballos, luciendo sus famosos Remington. Remington son esos rifles que usaban la caballería de Estados Unidos para masacrar a los pueblos originarios en Estados Unidos. Y bueno, a partir de este recorrido, que tiene que ser cambiado, termina el acto en lo que en Urquiza y Entre Ríos, en la Plaza Utiman, que era la plaza donde paraban los circos en nuestro país, en Rosario. Y a partir de ese momento se inicia el acto, un acto importante donde hay discursos en distintos idiomas, en francés, en italiano, y se leen las demandas del manifiesto de 1890, ¿no? Es un manifiesto muy importante, es un manifiesto que se aprueba en Buenos Aires y se distribuye en todo el país, en donde esas demandas de 1890 hoy tienen total vigencia. Como hemos dicho en otras veces, si esas demandas de 1890 hoy lo plasmamos en un volante, tiene total actualidad, porque se pedía primero las 8 horas de trabajo, y cualquiera de los vecinos que están hoy aquí en esta plaza que tienen trabajo, trabajan seguramente más de 8 horas. Se pedía por el no trabajo de los niños, y hoy los niños siguen trabajando. Se pedía por el no trabajo nocturno de las mujeres y trabajos insalubres, y hoy eso es algo moneda corriente. Se pedía más inspectores para los talleres y las pequeñas fábricas que iban surgiendo, y si hay algo que hoy no tienen los Ministerios de Trabajo nacional y provinciales, son inspectores para las condiciones laborales en los distintos lugares del país. O sea que esas demandas de 1890, esta sociedad capitalista no las ha satisfecho, y por eso siempre insistimos de la vigencia del 1 de mayo. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Vivienda de Vigal Limitada. Más y mejores servicios cooperativos para una mejor calidad de vida y el cuidado del medio ambiente. Lotes y vivienda social. Servicio eléctrico rural y urbano. Servicio solidario de sepelio. Cable y video. Agua potable y cloacas. Internet, iluminación LED en las calles de nuestro pueblo, aplicando los beneficios de la tecnología de última generación. Proyecto, dirección y construcción de obras públicas. Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Vivienda de Vigal Limitada. Después del acto, donde se leyeron las demandas en distintos idiomas y discursos en distintos idiomas, la columna partió al bar La Bastilla, la vieja Bastilla, para hacer un brindis, brindar por el éxito de la marcha y por las demandas. Ahí se decide
sacar un periódico, se decide conformar una federación, como también en Buenos Aires, y se envía un telegrama a Buenos Aires en donde se dice que todo había sucedido en orden, con una asistencia de 1000 trabajadores en un día lluvioso, y a partir de ahí, desde 1890 hasta la actualidad, en Rosario nunca dejó de conmemorarse el 1 de mayo. Yo digo de que se lo conmemoró en Rosario de las más diversas formas, en forma pacífica, en forma violenta, en forma clandestina. Lo conmemoraron anarquistas, socialistas, comunistas, trotskistas, peronistas, radicales, incluso hasta los militares golpistas, inclusive hasta siempre encontré una vez de que la UCD en su época también hizo una bailanta para los trabajadores, o sea, inclusive la iglesia que se reunía también aquí en una plaza, en la Plaza Sarmiento, donde partiendo de las distintas iglesias se conjuntaban en la Plaza Sarmiento para conmemorar el 1 de mayo. O sea que el 1 de mayo sigue teniendo vigencia y cada vez más vigencia por esta sociedad que cada vez es más irracional, cada vez hay más barbarie, cada vez hay más injusticia. En ese marco hubo posteriores actos con características distintas de acuerdo también al momento histórico-político. ¿Cuáles son los actos que más emblemáticos han sido respecto a este 1 de mayo? Y bueno, el primer periodo de 1890 hasta el ascenso del radicalismo, digamos en el 16, era un momento de organización del movimiento obrero en los sindicatos, en los gremios, en federaciones, y era un momento de grandes demandas laborales, las 8 horas de trabajo, condiciones de trabajo, el no trabajo de los niños, el descanso dominical, y fue un momento en donde los sectores dominantes de la oligarquía respondían con represión constante y también respondían con leyes represivas, que fueron las primeras leyes represivas hacia el movimiento obrero, como la ley de residencia para expulsar a los anarquistas y socialistas o obreros que tuvieran una militancia gremial o política, y también la ley de defensa social en 1910. Y luego el movimiento obrero respondía a esta represión, que fueron importantes, hubo importantes represiones, inclusive el 1 de mayo en Buenos Aires en 1909, aquí en Rosario, si bien hubo prohibiciones, no hubo muertos. En Rosario durante ese periodo las marchas eran marchas muy importantes, marchas de entre 6 y 12 cuadras, marchas con la banda de música al frente, marchas con, como decían las crónicas de los periódicos de la época, con los obreros debidamente endomingados, o sea, se los ve en alguna foto a los obreros con saco y corbata. Era una época en que el 1 de mayo era un día de lucha, que es como lo sigue siendo en la mayor parte del mundo. Era un día en donde estaba prohibido esos actos, y los obreros se despedían cuando iban a los actos de su familia porque no sabían si iban a volver con vida o no, hasta que después fue instituido como Día del Trabajo, Día de Fiesta. Y en ese primer periodo las marchas eran muy importantes, los anarquistas, los anarcosindicalistas con sus banderas roja y negra, con sus carteles de Fraternidad Obrera Universal. Y luego esos mismos sectores dominantes empiezan a conceder algunas leyes, como la ley del descanso dominical, algunas primeras leyes que va consiguiendo el movimiento obrero. Y con el radicalismo, durante el periodo del radicalismo, el radicalismo va a intentar cooptar al movimiento obrero, va a intentar ganar al movimiento obrero en la disputa con el Partido Socialista por la cuestión de los votos y la participación política, pero bueno, se van a producir también importantes represiones en la época de Irigoyen, como en la Patagonia, en el Chaco, la Semana Trágica en el 19, los talleres Bacena, etc. Pero en los 1 de mayo cada vez van a ser mayores la presencia de trabajadores y de gremios que se van a ir sumando, y se van a ir sumando nuevos actores a estas marchas. Por eso ya en la década del 30
se va a sumar un actor muy importante como es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica empieza en la década del 30 a hacer estos mismos marchas y estos mismos actos que realizaba en su momento anarquistas y socialistas, y después, lógicamente, a partir del 19 el Partido Comunista, actos en donde se partía de las distintas iglesias, de las distintas parroquias, se hacían actos en la Plaza Sarmiento, con columnas importantes, en esta disputa en el mundo del trabajo de los trabajadores, se leían las encíclicas papales, se decían discursos de algunos dirigentes obreros ligados a la iglesia, y ahí, digamos, también inclusive los estudiantes universitarios empiezan a participar. Y después, bueno, ya viene la época del peronismo, en donde el peronismo, tomando muchas de estas reivindicaciones, de estas formas de conmemoración, le da un matiz de día de fiesta, de día de agradecimiento al líder, y en donde el acto central se realizaba en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, con esas grandes concentraciones, ¿no? Justamente te iba a preguntar acerca de ese cambio en el carácter del 1 de mayo para los argentinos como un día nacional del trabajo, quitándole un poco también la impronta del internacionalismo de los trabajadores. Claro, esto es en mi libro sobre la historia del 1 de mayo en Rosario, de 1890 al 2000, lo que planteo es que el 1 de mayo, como a los grandes revolucionarios, se lo ha tratado de desvirtuar su contenido y el sentido de esos días. Y el 1 de mayo es uno de estos días, no solo en la Argentina, sino también en muchas partes del mundo se le ha tratado de sacar primero este carácter de lucha, carácter combativo, que como decimos, es el día de los explotados, es el día del enfrentamiento del trabajo con el capital, es el día donde se concentran todas las demandas del movimiento obrero, donde se reclama a los empresarios, a los políticos que gobiernan en nombre de los empresarios, a los políticos que hacen el trabajo del capital, de las demandas del movimiento obrero, ya sea en condiciones laborales, en salarios, en problemas de desocupación, problemas de superexplotación, problemas de explotación de la niñez, etcétera, etcétera. Este día de lucha, este día de combatividad, se lo ha tratado de transformar en el Día del Trabajo, se lo ha tratado de transformar en un día de fiesta, se lo ha tratado de transformar en un 1 de mayo dominguero, o en un 1 de mayo del asado o del locro, y no de un día de lucha, de demandar fuertemente a los gobernantes sobre lo que hace la relación del capital del trabajo, de la burguesía y el proletariado. Esto y lo otro, por eso es la vigencia del 1 de mayo. El 1 de mayo tiene vigencia año tras año, y si hoy vemos lo que sucede en la Argentina, lo que ha venido sucediendo, tiene más vigencia que nunca. Y por otro lado, su internacionalismo. Si hay una conmemoración que tiene ese carácter, es el 1 de mayo, el carácter universal de lo que es el 1 de mayo, esta conmemoración laica, que no hay otra fecha que tenga otra conmemoración laica que tenga este carácter a nivel universal. Los 1 de mayo vemos ahora con los noticieros, los medios de comunicación, luchas en Tailandia, en Hong Kong, en China, en Rusia, en Europa y en América Latina y en todas partes del mundo. Y vemos en muchos lugares grandes manifestaciones, muchas de ellas fuertemente reprimidas. Y yo creo que hoy a nivel mundial y hoy en la Argentina, el 1 de mayo adquiere un carácter realmente de demanda, de lucha, y en la Argentina tienen los trabajadores de sobra para demandar a las autoridades, para demandar a los empresarios, para demandar a los gobernantes, desde la desocupación, los salarios que no alcanzan, la inflación, condiciones laborales, etcétera, etcétera, ¿no?
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Vivienda de Vigal Limitada. Más y mejores servicios cooperativos para una mejor calidad de vida y el cuidado del medio ambiente. Lotes y vivienda social. Servicio eléctrico rural y urbano. Servicio solidario de sepelio. Cable y video. Agua potable y cloacas. Internet. Iluminación LED en las calles de nuestro pueblo, aplicando los beneficios de la tecnología de última generación. Proyecto, dirección y construcción de obras públicas. Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Vivienda de Vigal Limitada. En Estados Unidos, en la cuna del capitalismo mundial, el 1 de mayo faltar al trabajo ya se considera huelga, se despide la gente. Claro, porque allá se conmemora otro día, el Día del Trabajo, no el 1 de mayo, y por otro lado, inclusive la plaza donde se produjo esa represión en 1886, donde se fueron ametrallados, esa manifestación tan importante y donde murieron más de 40 trabajadores, es una pequeña plaza que prácticamente no existe, o sea, la gente ni la desconoce. Pablo Pozzi, el historiador amigo, él comenta cuando estuvo en Chicago y quiso conocer ese lugar, un lugar tan emblemático, y preguntó en un sindicato y en el sindicato nadie conocía el lugar. Pero sí había un viejito ordenanza de ahí del sindicato que le dijo: usted dice quiere conocer esa plaza, que era el único que la conocía, por su historia, por su edad. Y lo llevó y él dice que era una pequeña plaza que fue para él una gran desilusión, que no sea un lugar más recordado de donde se produjo ese hecho histórico que, lógicamente, ya las ligas como dije antes, las ligas por las 8 horas de trabajo y los trabajadores en Estados Unidos y en Europa y en Inglaterra fundamentalmente, la Primera Internacional, estaban demandando las 8 horas de trabajo y se producían importantes manifestaciones. Pero este carácter internacionalista del 1 de mayo es a partir cómo se ha extendido el capitalismo a nivel universal y las relaciones entre el capital y el trabajo a nivel universal, y esta apetencia del capital por cada vez explotar más, explotar más a los trabajadores, y ahí está la reacción de los trabajadores. Son los trabajadores aquellos que le ponen freno al capital de sus ansias de vampiro, de chupar la sangre de los trabajadores y de la clase obrera, y es ahí donde la clase obrera, desde aquella época hasta esta época, ha librado grandes luchas, y es como yo digo siempre: si de algo sabe la clase obrera es de luchar, y si de algo sabe la clase obrera es de sufrir represiones, ¿no? La clase obrera en nuestro país, desde aquella época hasta la actualidad, ha sufrido un montón de represiones, ha logrado un montón de conquistas, ha logrado un montón de avances, ha logrado un montón de retrocesos, pero también ha sufrido un montón de represiones. Si uno enumera la cantidad de represiones, como yo siempre he dicho y he escrito en algún artículo, esa maldita costumbre de matar, esa maldita costumbre de matar, desde el genocidio de los pueblos originarios, a la represión al movimiento obrero en los distintos momentos y en las distintas épocas, desde los golpes militares que fueron fundamentalmente contra la clase obrera, el golpe del 30 como reprimió a la clase obrera, el golpe del 55 como reprimió a la clase obrera, el golpe del 66 como recortó las conquistas y reprimió al movimiento obrero, y el golpe del 76 que fue pura y exclusivamente contra la clase obrera y contra sus organizaciones. Y por otro lado también las leyes para reprimir al movimiento obrero. Hoy nombrábamos la ley de residencia, la ley de defensa social, luego la represión al comunismo en la década del 30, en el golpe del 55 las leyes para reprimir a los cuerpos delegados y al movimiento obrero,
y a la resistencia peronista, lo que fueron luego con Frondizi el plan Conintes, que fue también exclusivamente para reprimir al movimiento obrero, y hoy tenemos desde la ley antiterrorista, que no ha sido derogada, que no va a ser derogada, y este protocolo antipiquete, que como digo yo, que es un mamarracho. Teniendo la ley antiterrorista no necesitan este mamarracho de esta ley antipiquete. Yo en una carta que le escribí, que seguramente no la ha leído la expresidenta, cuando ella se quejaba en una huelga que había habido un montón de piquetes, el piquete tiene tantos años como de existencia como la primera huelga del movimiento obrero. Aquí mismo en Rosario, en 1907, en una huelga general, los huelguistas, 32 gremios en ese día de huelga, había piquetes por toda la ciudad. Y en la Bolsa de Comercio los empresarios se quejaban porque los huelguistas con sus piquetes se habían erigido en autoridad en la ciudad y no dejaban pasar ni los entierros hacia el cementerio ni los tranvías hacia Arroyito. O sea, si algo sabe la clase obrera, por eso los 1 de mayo es de luchar, de sufrir represiones y de demandar a empresarios, a los patrones y a los políticos que gobiernan en nombre de ellos las demandas del movimiento obrero. Thank you.